Vamos a proyectar solamente el anuncio del retiro que ya es mañana. Ya es mañana, gloria a Dios. Así que, pues estamos listos, hermanos, para servirle a Dios y creemos que veremos su gloria. Hoy, esta noche, esté orando. Mañana, en el transcurso de la mañana, esté orando. Y los que vamos a servir, estemos orando aquí. Los que no van a servir, apóyennos a orar desde casa, pero en verdad hagámoslo. Dice la Biblia, bueno, antes los niños pasen a su clase para poder los demás quedarnos aquí y escuchar la palabra de Dios. Ay, disculpe usted si traigo un chueco el cuello. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, que es el capítulo 8, si no 12, no recuerdo bien, que el apóstol Pedro fue encarcelado por predicar la palabra de Dios. Dice, pero la iglesia no cesaba de hacer oración por él. Entonces, ahí es algo muy importante que podemos aprender, como cuando la iglesia, no sé si tenga mucho grave o mucho volumen, pero se puede bajar un poco de volumen o grave tal vez, gracias. La iglesia cuando, gracias, ahí está mejor. La iglesia cuando se une en oración provoca cosas espirituales, provoca la activación de ángeles. La Biblia menciona que, de hecho, esta es una enseñanza, voy a tocar solo un punto de una enseñanza que damos en el retiro de transformación. ¿Cómo hace la obra de Dios en la tierra? Y dice la enseñanza que a través de 3 formas o 3 métodos. Dios, a través del profeta Zorobabel, le dice a Zorobabel, es Ezequiel, me parece, ¿verdad? Le dice a Zorobabel, no es con fuerza ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Entonces, una de las formas que Dios hace su obra aquí en la tierra es a través del Espíritu Santo de Dios. Otra forma es a través de sus ángeles. En la Biblia hay varias historias donde Dios envía ángeles para ayudar a su pueblo y para ejecutar su palabra aquí en la tierra. De hecho, dice el Salmo, poderosos sus ángeles que ejecutan su precepto a voz de mando. Los ángeles, según Hebreos, son espíritus ministradores a favor de nosotros que hemos de heredar el reino, salvación. Pero otra forma en la que Dios trabaja en la tierra es a través de sus siervos o de su iglesia. Y ahí es donde entramos usted y yo. El Espíritu Santo hace su función para cumplir los planes de Dios. Los ángeles son enviados a la tierra para ejecutar la palabra de Dios. Pero también su iglesia es la encargada de ejecutar los planes de Dios aquí en la tierra. Y en la Biblia, en el libro de los Hechos, vemos el poder que provoca la iglesia cuando se une en oración. Dice la Biblia que Pedro estaba encarcelado y estaba bien metido hasta adentro, Pedro, bien metido, custodiado por soldados. Y dice, pero la iglesia no dejaba de hacer oración por Pedro. Fíjese quién oraba. La iglesia. Obviamente nosotros cuando tenemos un tipo de evento como el retiro de transformación, cuando las personas que sirven a Satanás o al diablo se enteran que va a haber este evento, ellos también ayunan, ellos también oran, pero no para ayudarnos, bueno fuera, para contrarrestar el evento, para impedir que las almas lleguen, para impedir que Dios se mueva, para levantar fortalezas, para que el diablo tome el control en la ciudad. Todo lo que nosotros oramos a Dios, ellos se lo oran a su Dios.
Si nosotros decimos, Padre, que haya libertad, que los ciegos vean, que el mudo hable, ellos dicen, no, que el que no está ciego esté ciego, y el que esté ya ciego esté más ciego todavía. Que no entiendan la palabra, que no reciban la palabra. Todo rey Satanás anula ese proyecto del reino de Dios. Y ellos hacen su función. Entonces, a quien nos corresponde orar para que Dios se glorifique es a la iglesia. Amén. Amén. Y la iglesia, cuando entiende el poder que Dios le ha dado y se activa, provoca la activación de ángeles, provoca el mover del Espíritu Santo, y ellos mismos son llenos, son capacitados, son adiestrados. Dice la Biblia en los Salmos: Jehová es el que hace mis pies ligeros como las gacelas, el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Con él puedo entensar el arco de bronce, él me da la victoria. Entonces, cuando la iglesia ora, activa ángeles. Cuando la iglesia ora, hace que el Espíritu Santo se mueva. Vimos el domingo 3 formas en las que Dios nos llena de poder. Número 1, cuando Él quiere. Número 2, cuando yo le clamo, cuando yo lo busco. Y número 3, ¿cuál era el 3? A ver si se acuerdan. Esperando en Él. Esperando en Él. Entonces, 3 formas o herramientas como Dios hace su obra aquí en la tierra. Número 1, a través del Espíritu Santo. ¿Quién provoca el mover del Espíritu Santo? Digan conmigo, la iglesia. Digan conmigo, yo soy la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo entra en acción, hermano, como dicen los rabacucus, se murió el diablo. Se murió el diablo, ya no puede hacer nada. Queda inoperante, queda inactivo. Y el reino de los cielos queda activo, y hay salvación, y hay liberación, y hay gloria, y hay gozo, y hay alabanza que rompe muros, hay adoración que hace descender el cielo. Entonces, cuando la iglesia ora, provoca el mover espiritual del Espíritu Santo. 2, cuando la iglesia ora, activa ángeles. Dígalo conmigo, cuando la iglesia ora. Bueno, pero que se vea que le estoy predicando a la iglesia, no lo que no es iglesia. Otra vez, cuando la iglesia ora, provoca el fluir del río de Dios. Diga conmigo, el río de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Diga conmigo, cuando la iglesia ora, se activa el Espíritu Santo. Ahora diga conmigo, cuando la iglesia ora, activa ángeles. Diga conmigo, la oración tiene el poder para desactivar demonios y activar ángeles. Dígale conmigo, gracias Señor, porque yo soy la iglesia, y por medio de mi oración provocaré el mover, el fluir del río de Dios, y ángeles serán activados por mi oración. Ahora diga conmigo, cuando la iglesia ora, es capacitada, es instruida, es llena de poder. Diga conmigo, una iglesia llena de poder establece el reino de Dios. Una iglesia llena de poder trae victorias al reino de Dios. Diga conmigo, Señor, gracias, porque de ti viene el poder para vencer a nuestros enemigos. Diga conmigo, así lo haré, porque yo soy la iglesia. ¿Cuántos creen que usted es la iglesia? Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Dios lo hace a través de 3 formas. Por el Espíritu Santo, la iglesia activa el fluir de Dios. 2, por los ángeles, la iglesia activa a los ángeles. 3, a través de su iglesia, la iglesia se activa cuando es una iglesia de oración, cuando es ferviente, cuando se la cree, cuando se mete, cuando se llena, cuando ayuna, cuando lee la palabra, cuando se santifica, cuando anda en los caminos de Dios. Hermano, es una iglesia poderosa en Cristo. Y será el instrumento que Dios use para establecer su reino aquí en la tierra. Así que, hermanos, una encomienda esta noche. Estemos orando esta noche, estemos orando el día de mañana, los que vamos a venir a servir aquí, estemos orando. Los que no van a servir aquí, usted no deja de ser la iglesia. Desde allá ore con nosotros en nombre de Jesús. Y unámonos para establecer el reino de Dios
y ver la gloria de Dios aquí en Guadalajara. Leo ya para entrar al tema que quiero entrar. Así que Pedro estaba custodiado, como muchas de esas almas, imposibilitado. Muchas no pueden salir del alcohol, de la lujuria, de la depresión. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, ¿quién? La iglesia. Digan conmigo, yo soy la iglesia. Pero la iglesia hacía sin cesar. Sin cesar. Sería bueno que para el próximo retiro hiciéramos aquí una columna de oración. No, una cadena. No es lo mismo una columna que una cadena. Una cadena es sin parar. Unos se quedan aquí velando de 12 a 2 de la mañana, se va y entran otros, de 2 de la mañana a 4, se va y entran otros, de 4 a 6 de la mañana, se va y entra otro grupo, de 6 a 8 de la mañana, se va y entra otro grupo, de 8 a 10 de la mañana, se va y entra otro grupo, de 10 a 12 del día, se va y entra otro grupo, de 12 a 2 de la tarde, se va y entra otro grupo, de 2 de la tarde a 4, se va y entra otro grupo. Puede ser una persona, 2 personas, un grupo, quien sea. Eso se llama la cadena de oración. Sin cesar, sin cesar. La columna es un tiempo. 2 horas, 1 hora, 40 minutos, todos. Aquí lo hacemos cada culto, previo a nuestro culto. Columna de oración. No es lo mismo columna, cadena. Cadena es sin parar todo el día. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses. Les digo que en Corea, me parece que está un avivamiento. Les había platicado. Entra un grupo, están esperando afuera otro grupo para entrar ahora. Está esperando a que salga el primer grupo, entra el segundo grupo ahora. Entra el segundo y está esperando el tercer grupo. Y todo el día hay oración en ese lugar. Eso es una cadena de oración. Yo creo que eso hacía la iglesia, porque ahí dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios, porque es más, de premio, iba a decir de castigo, pero no, de premio. El que no sirva en el próximo retiro y que le corresponda servir, va a venirse aquí a hacer la cadena de bendición, de premio. Va a ser el premio que les vamos a dar, ¿cómo ves? Y les vamos a dejar el horario de la madrugada para que sea un buen premio, así, para que no le den ganas de servir y digan, no, yo quiero estar en la cadena de bendición. Aquí le vamos a dejar de 12 de la noche a 6 de la mañana, los que no sirvan. Tiene que ser voluntario. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. No le vais a avanzar. Pero la iglesia hacía sin cesar. Diga conmigo, cadena de oración. ¿A Dios por quién? Por Él. Digan conmigo, por Él. ¿Se acuerda el domingo que Dios nos decía que la oración tiene que ser específica? Específica. Esa cadena de oración que vamos a hacer es por el retiro. No es por mi tía Pepita que está enferma. Ahí de una vez, acá vamos a estar en la oración. No, es por el retiro. Por el retiro. No para que Dios me ayude a pagar la luz. No. Es por el retiro. No para que Dios me sane. Esa es otra parte. Es por el retiro. Así ellos estaban. Por Pedro. Un grupo por Pedro. Entraba otro grupo por Pedro. Otro grupo por Pedro. No hagan otra cosa sino por siguiente. Y mire lo que provocó la iglesia. Siguiente. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Siguiente. Y he aquí que se presentó ¿quién? ¿Quién provocó la activación de ese ángel? Digan conmigo, la oración de la iglesia. Usted tiene un problema familiar. Meta a toda su familia a orar. Haga una cadena de oración y verá si no viene la respuesta del Señor. Pero cadena, pero específico. Repito, no porque Dios me abra los cielos para un trabajo. No. Bueno, si ese es el tema, bueno, entonces que abra los cielos. Pero no otras cosas, es específico. Y aquí se presentó un ángel del Señor, glorioso, y una luz. Qué tremendo. La oración provoca la luz de Jesucristo. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó.
La oración trae el despertar de las almas que están atrapadas, esclavizadas, muertas espiritualmente. Le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, poderoso, la oración rompe cadenas. La oración rompe cadenas, iglesia. Pero mire qué oración era: específica y continua, o continua y específica. Cadena de oración. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, les regresa. Otra vez leo esto. Porque es importante que en la iglesia, decíamos en la velada de oración, esté orando por el pastor, por el líder. Vimos en la velada de oración porque el líder tiene ataques espirituales. Aquí vemos otra cosa. Porque el líder a veces, o el pastor, se olvida de quién es. Manto es lo que Dios depositó en ese líder. Ese es el manto. El manto. El líder a veces, por temas del alma, por temas de la carne, por temas financieros, por temas incluso de salud, puede olvidarse de quién es él y ser un terrenal. Y un pastor terrenal de nada sirve en el reino de Dios. Un pastor terrenal de nada sirve en la iglesia. Amén. Un pastor que dejó el manto, hermano, está sin poder, sin respaldo, sin identidad. Un pastor sin el manto no sirve. Toma tu manto. Pedro pensó que ahí había terminado su llamado. Yo le decía hace unos minutos, cuando estábamos al principio del culto, cuando empezábamos la primera adoración, o después de la primera adoración, yo he tenido que ir a descansar en Dios muchas veces. ¿Se acuerdan que se lo dije? Yo he llegado a pensar que hasta ahí llegué yo, que hasta ahí llegó mi llamado, que hasta ahí llegó mi ministerio, que hasta ahí llegó lo que Dios va a hacer conmigo. Por temas de pecado, por temas de debilidad, por temas de lo que sea. Yo he pensado en mi mente: hasta aquí ya se acabó. Mientras haya alguien orando por ese pastor, va a venir Dios y le va a decir que se acabó ni que nada. Tu mejor temporada empieza ahora. Que se acabó ni que nada. Vas a ver la gloria de Dios. Que se acabó ni que nada. Yo soy fiel a mi palabra y lo que yo dije yo lo cumpliré. Que se acabó ni que nada. Ese es cuento tuyo y de la carne y del diablo. Mi palabra está vigente todavía para ti. Así que ponte el manto, cíñete y camina conmigo. Amén. Ore por mí siempre. Amén. Y ore por los pastores siempre. Amén. Y ore por los líderes espirituales siempre. Porque a veces se nos cae el manto. A veces se nos quita el manto. Nos lo quitan. Y a veces nosotros mismos aventamos el manto por allá. Jeremías quiso soltar el manto. También lo vimos en la velada de oración. Elías quiso aventar el manto, él sí lo aventó el manto. Ya no sirve de nada, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Pero mientras esté una iglesia velando y orando, así el pastor pueda enchecarse y torcerse y lo que sea, si la iglesia está orando, Dios lo va a visitar a ese pastor. Y le va a volver a poner el manto, y le va a volver a dar la autoridad, y lo va a volver a usar, y esa iglesia va a volver a ver la gloria de Dios. Así que esté orando. Le dijo: cíñete y átate las sandalias. Autoridad. Sandalias, símbolo de autoridad. Autoridad. Híjole, si se notó que son de los que arriban 7 centímetros. Autoridad. Sandalias, símbolo de autoridad. Pedro había perdido ¿la qué? La autoridad. Porque tal vez en la cárcel, no dice, pero esta es una deducción. Tal vez en la cárcel se enojó con Dios y le dijo a Dios: ya, para eso te sirvo. Nomás estoy predicando la palabra y me encarcelan en lugar de que me defiendas. O tal vez algo pasó y tal vez Pedro había perdido la autoridad o había entregado la autoridad. Y el ángel le dijo: átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme.
Siguiente. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma. Eso es poderoso, se los he dicho, como en Walmart, como en Chedraui, como en las tiendas que tienen las puertas automáticas. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Cuántos? Muchos. Digan conmigo, entre más mejor. Digan conmigo, 1 hace oír a 1000, 2 a 10,000. Donde muchos estaban reunidos, conviviendo, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Tomando coca. Si hacemos cadena de oración, no es para tomar coca ni para ministrarnos unos a otros, hermano. Aprovechando, hermana, ya que estamos aquí en la cadena de oración, fíjese que ando bien mal con mi esposo y mis hijos. No, mírenme, pues que no, eso hace que se salga del propósito. Vamos a hacer cadena de oración, hermanos. En lugar de que le dé gusto, le da tristeza, creo. Vamos a hacer cadena de oración. Necesitamos activar el fluir del Espíritu Santo, activar los ángeles y activarnos nosotros como iglesia. Y habiendo, dice, donde estaban muchos orando, reunidos orando, siguiente, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. De gozo no abrió la puerta. No le va a decir eso a su marido o a su esposa. Estaba tocando, ¿por qué no? Es que me dio mucho gozo y no te abrí la puerta. Se ven como Rode. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás? Lucrecia, estás Lucrecia. Pero ella aseguraba que así era. No, sí se los juro, allá está Pedro. Qué tremenda es la oración, hermano. La oración lo va a sorprender en el nombre de Jesús. La oración, Dios va a crear una respuesta tan gloriosa que ni usted se la va a creer. Va a pensar que está soñando, no va a saber si es realidad, si es verdad. La respuesta de Dios vendrá a su vida en el nombre de Jesús. Pero hay que hacer la cadena. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: no, no es Pedro, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Dile al que está a tu lado: así nos dejará el Señor. Con el ojo cuadrado, dile, y con la boca abierta. Dile, así saldrán los encontrados. Con el ojo cuadrado y con la boca abierta. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Rey. Pero fuerte, iglesia, parece que no hay uno. Si hay uno, ¿verdad? Vamos a entregar ya el ayuno, tranquilo, vamos a entregarlo. Ay, Padre, regálenle 25 minutos. 25 minutos. Termino pronto. Y nos vamos a ayunar. Hasta más. Hacemos cadena de oración hoy mismo. Bueno, los que no van a servir son los primeros que se van a quedar. Lucas capítulo 1. Vamos a entrar. Lucas capítulo 1. Verso 37. Se llama el tema: fiel es Dios. Va a ser muy breve por el tiempo, pero yo sé que esta noche, ya con esta palabra que el Señor nos habló, somos bendecidos. Va a terminar de bendecirnos y no nos vamos a salir como llegamos. Dice la palabra de Dios: porque nada, ¿entiende esa palabra nada? Escribe nada y que ese mismo verso está cortito con letras mayúsculas, nada. Porque nada hay imposible. ¿Para quién? Para Dios. Vamos, dile al que está a tu lado: esta noche quiero decirte
No hay nada imposible para Dios. Dile, pero si te digo nada, es nada. Dile, aún lo que tú no imaginas, Él lo puede hacer y Él lo quiere hacer. Dice la palabra en Filipenses que Él da mucho más de lo que pensamos o imaginamos o esperamos. Ese es nuestro Dios poderoso, iglesia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y para Él no hay nada, 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 nada imposible. Las dos palabras, nada e imposible, ponlas en mayúsculas. Porque nada hay imposible para Dios. Lo que usted no puede hacer en sus fuerzas, Él sí lo puede hacer. Lo que usted no puede hacer en sus recursos, Él sí lo puede hacer. Usted no puede cambiar la mente y el corazón de su esposo o de su esposa. Dios es poderoso en cambiar corazones, mentes y vidas. Usted no puede cambiar el destino de sus hijos. En Dios está el poder para dar el futuro que ustedes esperan. Usted no puede cambiar la situación en su casa, de enfermedad, de lo que sea. Hay un Dios vivo y todopoderoso que sí lo puede hacer. Usted no puede cambiar la atmósfera espiritual en su trabajo, que se metió el chisme, los pleitos, los celos, la contienda. Hay un Dios poderoso que cuando llega, todas las cosas cambian. Él cambia la tempestad en grande bonanza. Ese es nuestro Dios y Él está vivo y Él lo trajo esta noche para hacerlo escuchar esta noticia. Y Él vive y Él reina y a su nombre gloria. Denle ese aplauso. Porque nada hay imposible para Dios. Ahí déjalo, ahí ahorita lo haces. Y ve a Lucas 18:27 también, por favor, mientras. Lucas 18:27, por favor. Mire lo que dice. Él les dijo: lo que es imposible para ¿quiénes? ¿Qué es usted? Lo que es imposible para usted es posible para Dios. ¿Sí lo cree? Lo que es imposible para usted, para los hombres, es posible para Dios. Vamos, profetiza al que está a tu lado y dile: lo que es imposible para ti es posible para Dios. Dile: tú no puedes, pero Dios sí. Dile: tú no puedes, así que te aconsejo, ríndete a Dios, confía en Dios, entrégale a Dios. Dile: la Biblia dice, confía en el Señor y Él hará, Él hará, Él hará, Él hará, Él hará, Él hará, Él hará. Denle un aplauso a Él, denle un aplauso a Él. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos capítulo 9, verso 14, por favor. Y vamos a leer algunos versículos en Reina Valera, versión 60, y en otros en NTV. Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. Atención a esta historia porque yo la estaba leyendo hace rato y me impactó lo que Dios me enseñó. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, imagínense a Jesús con unos discípulos y otro grupo de discípulos solos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban. ¿Sí entiende la palabra disputaban? Contendían, alegaban, se estaban peleando. Los fariseos y los escribas estaban peleando con los discípulos. Ahora, lo que me llamó la atención es que estaban disputando. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído esta historia y sabe qué estaban disputando ellos? ¿Qué contendían esos escribas con los discípulos de Jesús? Si alguien sabe, dígalo, y si no, ahorita lo vamos a entender. ¿Perdón? Ok. Y dice, y escribas que disputaban con ellos. Siguiente.
Y enseguida, ojo, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron, como si hubieran estado hablando de él. Y les preguntó: aquello es lo que me huele mal, dice, aquello es lo que no me sabe bien, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu, no le avances, que tiene un espíritu, digan conmigo, un problema, que tiene un problema, usted ponga ahí el problema, lo que sea, que tiene un espíritu mudo, un problema, siguiente, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Es muy importante eso. Donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, los que estaban ahí, acuérdense, era un grupo que estaba ahí y Jesús venía con otro grupo de discípulos. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y no pudieron. Siguiente. Y respondiendo él dijo: oh generación incrédula. Cuando yo estaba leyendo eso, lo primero que me impactó es que estaban disputando. Y lo segundo que me impactó es a quién se dirige Jesús cuando le dice: oh generación incrédula. Al necesitado y al que fue puesto para ayudar. Oh generación incrédula, Dios se dirige a la iglesia y a los ministros de la iglesia, a los que predicamos la palabra y a los que se congregan en la iglesia. Porque tiene que haber fe en ambas partes. Amén. Tiene que haber, eso sí, el ministro tiene una mayor responsabilidad. Yo no puedo predicar sin fe. Yo no puedo predicar sin creer lo que yo le estoy diciendo a usted. Si yo se lo digo a usted es porque hay una convicción en mi corazón de lo que ya Dios me enseñó en su palabra. Amén. Si no, mejor me callo la boca y no predico. Pero si yo hablo es porque yo soy el primero que tiene que creer. Pero también hay una responsabilidad en el que está escuchando la palabra. Amén. ¿Me están dando a entender? Amén. Digan conmigo: generación incrédula. Se refiere a la iglesia y a los ministros de la iglesia. Padre, perdónanos por favor cuantas veces hemos sido incrédulos. Perdónanos. Y llénanos de fe esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu, ojo ahí, y cuando el Espíritu vio a Jesús, digan conmigo, complicó más las cosas. Dile al que está a tu lado, así, a ti y a mí. Cuando Dios ya nos va a ayudar, se van a complicar más las cosas. Dile: te tengo una buena y una mala. Dile, la buena, que para Dios no hay nada imposible. Dile, la mala, que cuando Él ya te va a ayudar, se van a complicar más las cosas. Y es ahí donde las personas dudan. Es ahí donde las personas reniegan. Es ahí donde las personas dejan de ir a la iglesia. Es ahí donde las personas dejan de creer. Es ahí donde las personas desmayan. Es ahí donde las personas entran en locura. Entonces, ¿qué sirve? Entonces, ¿para qué voy? Entonces, yo pensé que mi vida se iba a componer en cuanto pisara la iglesia. No. Tal vez se empeoren. Ahí dice. Pero fiel es Dios. Bueno es Dios. Y Él va a solucionar lo que usted puso delante de Él. Tal vez primero se complique, pero después verá la gloria de Dios. Por eso es importante llenarse de fe, de fortaleza y esperar en Él, iglesia. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Me acuerdo una vez, estaba en mi casa y me tocaron la puerta
y abro, hermano, yo estaba dormido, salgo todo modorro con el gallo aquí. ¿Qué pasó? Y dice, que no puedes ir a orar por una señora que le duele las rodillas. Y yo, ¿por qué no oran ustedes? Yo por dentro, ¿por qué no oran ustedes? Déjenme dormir. Como Jesús, ¿hasta cuándo debe estar con ustedes? Y ahí voy, andaba hasta en short, andaba en chanclas. Usted no me imagina en short, pero sí uso short. Andaba en chanclas, andaba en short, y así me fui. Y cuando llego allá, mire, de verdad lo que le cuento, no se lo digo con nada, ni con otra intención, se lo digo porque en verdad a veces pareciera que se violan las cosas. Cuando llego allá, donde estaba la señora, ahora tocamos la puerta allá, abren, y cuando me acerco a la señora empieza a llorar. Y me dice su marido, no, pues si le vas a hacer eso, mejor retírate de aquí. Y yo estaba dormido, fueron por mí, ¿para qué me traen? No les dije eso, pero pensé y dije, no, tranquilo, ella está llorando, pero no está llorando porque le duele, está llorando porque la presencia de Dios está aquí. Y entonces me arrodillé a donde estaba la señora, tenía las rodillas muy inflamadas. Me arrodillé y le dije, Padre, en el nombre de Jesús, quita la inflamación que está en estas rodillas. Y más empezaba a llorar. Y el Señor se enojó más y dice, no, pues, ¿qué le estás haciendo a mi esposa? ¿Le estás pellizcando? No, tranquilo. Parecía que se había complicado más. Cuando ya dejé de orar, ya la señora estaba quebrantada, se tranquilizó y le digo, ¿cómo se siente? Dice, ya no me duelen las rodillas. Me siento mejor. Pues la gente, cuando llega a Jesús, parece que se va a complicar más. Y es ahí cuando la gente dice, no, mejor no. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, ¿no? Para ayudadas que me das, Jesús, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, en vez de que luego lo echara fuera el demonio, ahí se pone a platicar Jesús. Ay, Jesús, haz igual que con Lázaro, en lugar de que vayas luego a ayudarlo, a ver si le evitas la muerte. No, hombre, lo dejas que se muera y al cuarto día, cuando está todo apestoso a muerte, ahora sí vas a quererlo resucitar. Digan conmigo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Jesús preguntando al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Ojo, pero si puedes hacer algo. Acuérdense los dos versículos primeros que le... Ya tienes la frase, proyectala por favor, pon en pausa ahí. Pero si puedes hacer algo, acuérdense lo que leímos. Batería va, préstamelo, porque no hay nada. ¿Entiende la palabra nada? Sí. ¿Entiende la palabra imposible? Sí. Llénese de fe esta noche. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. Ahora, regresa al versículo donde estamos. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Siguiente verso. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mismo versículo 22, NTV, por favor. Oh, porque la NTV, Jesús muestra yo veo una molestia de Jesús. Yo la veo. Mire lo que dice la NTV. A menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, ¿qué dice ahí? Si puedes. Siguiente. ¿Cómo que si puedo? Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? ¿Estás dudando de mí? Pregunta aquí, a ver si ya entendió la pregunta que le hice. ¿Qué estaban disputando los escribas con los discípulos de Jesús?
que si podía sanar o no podía sanar, que si podía echar fuera demonios. ¿Sabe algo? Sigue habiendo escribas hasta el día de hoy. Y usted a veces le han llenado la cabeza de basura a esos escribas. Ya no traen ya no traen una ropa de escribas, pero siguen siendo escribas, que le roban la fe, que le hacen dudar. A veces esos escribas a veces están en su mentecita, en su cabecita ahí, quitando, robando la fe. Dios viene y siembra una semilla como la de hoy de fe, y los escribas se encargan. No, eso no es cierto. No, eso fue del Antiguo Testamento. No, entonces ¿por qué Dios no se aparece? No, entonces Dios... Y ahí están los escribas. Eso es lo que disputaban. Por eso el hombre se presentó cuando Jesús dijo, ¿qué disputan? El papá del niño dijo, acabo de traer a mi hijo a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. Y entonces Jesús dice, oh generación incrédula, refiriéndose a la iglesia y a los ministros de la iglesia, ¿hasta cuándo han de estar con nosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Cómo que no se puede? Tráigame acá al muchacho. Entonces el demonio, en cuanto ve a Jesús, empieza a sacudirlo, echa espumarajos y se pone más mal. Y entonces todavía Jesús, en lugar de que le ayude, le pregunta, ¿desde cuándo está así? Desde niño. Ok, y a veces le dice el padre, a veces el demonio trata de ahogarlo, de quemarlo y quiere matarlo. Pero por favor, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús dice, ¿cómo que sí puedo? ¿Por qué estás preguntando si puedo? ¿Quién te llenó la cabeza de basura? Usted sabe que hay muchos, en el internet hay corriendo un montón de porquerías. Que el cristiano, si tuviera discernimiento, en lugar de quitar esas porquerías, ahí se queda a ver todo el reel, todo el video de 50 minutos. Ah, sí. Sí, con razón el pastor, no, él no está manipulando. Sí. Ya se me hacía raro que estuviera tan guapo y no sé qué tanto. Se me hacía raro. ¿Quién tal vez ha pensado? Sí, ya se me hacía raro. Sí. No, a mí se me hace que esto, dice mi primo, un primo que tengo, dice, se me hace muy ojón para hacer paloma. A mí se me hace que, hermano, a veces nos llena la cabeza de basura. ¿Qué tiene que estar disputando esos discípulos con los escribas? Si Jesús hacía milagros o no. Jesús hace milagros, le guste a quien le guste. Jesús transforma vidas, le guste a quien le guste. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Lo crea o no lo crea, Jesús es poderoso. Jesús es Dios. Le guste a quien le guste. ¿Qué tiene que estar disputando? Si lo va a alabar, alábelo bien. Si le va a aplaudir, apláudelo bien. No, que ahí le están lavando el cerebro. No, que ahí, ¿qué tiene que estar dando explicaciones de su fe? Y menos si no está preparado. Dice la Biblia en Pedro que tenemos que estar preparados para presentar defensa a quien demande de ella. Pero si no estoy preparado, déjame a mí creer en mis locuras. Yo sí creo que Jesús es Dios. Déjame a mí creer en mis locuras. Yo sí creo que cuando yo me humillo y lo busco y lo adoro, viene su respuesta a mi vida. Déjame a mí creer en mis locuras. Sí, déjame a mí. Tú te burlas porque dices que ahí estamos locos, que hablamos lenguas. Déjame a mí con mis lenguas. Déjame a mí. Yo he experimentado la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que estaban disputando. ¿Qué tiene que estar dando explicaciones? Ay, Dios mío. Al que no cree en el ayuno, ahora que estaba de no, te va a matar. El pastor, ¿cómo se le ocurre? Es un inconsciente. Sí, él lo veo cada vez más panzón y tú cada vez más flaco. De seguro él no está ayunando. Y si te pone a ayunar, ¿qué tiene que darle explicaciones? Te vas a desmansar. Se te va a bajar el azúcar. Porque hace falta un poquito. Se te va. ¿Qué tiene uno que andarle dando explicación? Déjame a mí con mi ayuno. Si tú no crees, no creas. Es más, voy a ayunar para que el Señor te visite y te cambie esa mente. Voy a ayunar y te voy a ver doblando tus rodillas, alzando tus manos al Señor, pidiendo ayuda de Dios. ¿Cómo que sí puedo? ¿Quién te hizo dudar? ¿Cómo que sí puedo?
¿Por qué dejaste de creer? Nos pregunta Dios esta noche. ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Quiero decirte algo, le dice Jesús al Padre. Todo es posible. Diga conmigo, todo es posible. Si uno cree. Santo. Todo es posible si uno cree. Me dijo una persona que invitó al retiro. Dice, no van a venir mis invitados. Pero el sábado estuvimos orando. Y les dije a los hermanos, toque las sillas. Tome la lista. Y conforme esa lista declare, aquí estará sentado tal, Pedro Pérez Osuna, tal, su nombre, el que sea. Dice, le creí a Dios. Dice, dije y declaré con fe que aquí iban a estar sentados mis invitados. ¿Y qué cree? Y habían dicho que no venían. Y después dijo, sí vamos. De la nada. Porque al que cree, todo es posible. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Al que cree, todo es posible si uno cree. Siguiente verso. Al instante, el Padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, dio otra convulsión violenta al muchacho, parece que se complicó, y salió de él. Ya se mejoró. El muchacho quedó como muerto, ya se complicó otra vez. ¿Sí? Un murmullo recorrió a la multitud. Está muerto, decía la gente, está muerto, Jesús ya lo mató. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Dios tiene el control, Dios tiene el control. Aunque no pueda ver, está sobrando, hija. Aunque no pueda ver, está sobrando. Más tarde, ya huele a comida, hermanos. No, pues espérese. Cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar? Ojo, yo creo, no dice ahí, yo creo que estos discípulos que estaban tratando de echar fuera demonios, creo que Jesús les había dicho a todos sus discípulos. Dios me dio una frase, mañana se la voy a decir a los que vamos a servir. Se la digo hoy, mañana se la explico. Dios me dijo: el poder de un equipo, de un grupo, no está en el número de integrantes, sino en la unidad que tengan entre ellos. Yo creo que esos discípulos andaban desbalagados. Yo creo que Jesús les dijo: vamos para acá. Y yo creo que ellos dijeron: no, aquí te esperamos, Jesús. Ah, bueno, está bien. No vayan a andar haciendo travesuras. No. Se fue Jesús con un grupo de discípulos, y los que aquí se quedaron le traen el endemoniado y empiezan a discutir. No, que ustedes no pueden, no, que yo no creo, no, que eso no es posible, no, que no sé qué. Y entonces pasa todo lo que ya vimos. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa de sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó: esta clase solo puede ser expulsada con oración. Reina Valera, este género no sale sino con ayuno y oración. Todo es posible, pero si tenemos que hacer morir la carne. Todo es posible, pero si tenemos que orar fervientemente. Todo es posible, pero si tenemos que sacar la basura que nos sembraron los escribas. Todo es posible, pero tenemos que creer que estamos adorando a un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de imposibles. Se nos olvida a veces a quién oramos. Se nos olvida a veces a quién venimos a adorar y alabar. Se nos olvida a veces. Los que venimos a servir, a veces venimos por el servicio y no por Dios. Error, tache, errorcísimo. Error hasta con H, hermano. Error con H. Errorcísimo. Hay gente que cree que no me doy cuenta. Viene a la iglesia solo cuando le toca servir.
Errorcísimo. Usted no está aquí por Dios porque lo ama, usted está aquí por su servicio. Error. Por eso no vemos. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que a veces eso tomamos como argumento. Te estoy sirviendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Me estás sirviendo o te estás sirviendo? Este género con nada puede salir, sino con oración e ayuno. Termino. Hebreos 10, 19 al 25. Le dije a un hermano, ¿por qué no sirve en el retiro? Ya estoy sirviendo en un ministerio, pastor. Ok. Chido. Luego no se queje. A nadie forzamos, pero sí concientizamos. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, a Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. NTV, hija, por favor, ahí mismo 10:22 NTV. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos los unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No le avances. Pensemos en maneras de motivarnos. Dile al que está a tu lado, si yo algún momento te he desmotivado con acciones o con palabras, perdóname esta noche. Imagínate dos desanimados, hablando del retiro. No, yo no voy a servir. No, yo tampoco. No, es que yo siento que el pastor nada más a unos. No, yo también he visto lo mismo. No, es que yo siento que esto, aquello. No, yo también. Te están desmotivando, los dos están pecando. Los dos están desfalleciendo a su fe. No, motivémonos. No quiero. ¿Cómo que no quiero? ¿Qué no ha hecho Dios por ti todo lo que tú has dicho? ¿Que no le has cantado a Él que Él es todo? Entonces, ¿por qué no le demuestras que Él es todo? Motivémonos. Pensemos en maneras de motivarnos. No, es que no tengo dinero para esto. Yo te doy, yo te siembro. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, de realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Regrésame a Reina Valeria, por favor. Ya vamos a terminar. Le dije que me regalara 45 minutos, le dije, o 50, ya no me acuerdo. 1 hora 50, ok. No, ya voy a terminar. No, regresen, por favor. Desde el 19. Gracias. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí va. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí ya yo pregunté algo. El mismo verso, hija, lean por favor. Desde el 19, póngase de pie por favor, ya vamos a terminar. Lean. Desde el 19, lean. Lean. Amistad con Dios, hermanos. Así no empezaba en la Biblia, pero bueno. La sangre de Jesús, que Jesús derramó al morir, nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo. Y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Gracias a Dios. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios. Haga caso a ese consejo. Mantengamos una amistad sincera con Dios. Un amigo, cuando se necesita, ahí estará. ¿Usted necesita a Dios? Ahí estará porque es su amigo. Pero yo le digo, a veces Dios también lo necesita a usted. Esté ahí cuando Dios lo necesite. Mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura. Ya estamos libres de culpa, gracias a Dios. Sigamos confiando. Oiga, ahí es donde quería. Sigamos, ¿qué dice ahí? Oiga, ponga mucha atención. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos. Acuérdese, confiar en Dios es no dejar de congregar. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Ahí va. Congregarme es confiar en Dios. Qué tremendo. Congregarme es demostrarle a Dios que confío en Él. Y más si yo dejé pendientes. Qué tremendo. Más si yo dejé cosas allá afuera pendientes para estar en su casa. Es señal de que estoy confiando en que Él me va a ayudar. Y al contrario, vemos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando vemos que se acerca el día del Señor, el día que el Señor, juzgará a todo el mundo. Padre, te damos gracias esta noche. Cierre sus ojos, ya terminamos. Creemos que para ti no hay nada imposible. Somos como el papá de este muchacho, Señor, que creemos, pero que te pedimos que nos ayudes a creer más. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a creer tu palabra verdaderamente. Ayúdanos a estimularnos a hacer buenas obras. Perdóname si he dado mal testimonio. Perdóname si he estimulado a mis hermanos a las malas obras en lugar de las buenas obras. Hoy te pido perdón, Señor. Y ayúdame a estar lleno de fe. Ayúdame a creer, Señor, que para ti no hay nada imposible. Que todo es posible al que cree.
Ayúdame, Dios, a confiar más en ti. Perdóname las veces que, pudiendo estar aquí, no he confiado, me afano, pongo reservas, pretextos, excusas por razones aún. Yo quiero confiar en ti, Señor. Ayúdame. Ayúdanos a ser una iglesia de fe. Ayúdanos, Padre, a no desertar cuando vemos que las cosas se complican, sino creer que aunque no pueda verse, tú estás sobrando. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. No permitas que mi fe desmaye. No lo permitas, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hoy quito de mi mente toda basura que los escribas sembraron, lo que el mundo sembró en mí, lo que mi misma carne, por yo no ser espiritual, mi misma carne sembró en mí y me ha hecho dudar. Hoy me vuelvo a ti y a la fe y a creer que al que cree todo es posible. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús, te adoramos esta noche, Señor. Adórelo a Él unos minutos antes de irnos. Mundo en mí, te adoraré. Aquí estás, decláralo. Aquí estás. Tocando mi corazón. Tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Última vez, dígale, aquí estás. Aquí estás. Sanando. Sanando mi corazón. Abres camino, dígale a Él con todo su corazón. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
Aquellos que habían dejado de creer hoy vuelven a creer. Aquellos que no habían creído hoy creen. Aquellos que estaban firmes en su fe hoy se afirman más en el nombre de Jesús. Yo creo que tú eres poderoso y milagroso y que tú abres camino. Así eres tú, Señor. Padre, danos descanso esta noche. Permítenos estar mañana los que vamos a servir, los que van a venir a vivir su retiro. Concédenos, Señor, tener un retiro donde veamos lo que nunca hemos visto, que experimentemos lo que nunca hemos experimentado por el poder de la fe, en el nombre de Jesús. Glorifícate, toma el control de la ciudad, abre los cielos y trae a las almas y concédenos ver tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que tú pongas tu bendición en cada uno, danos descanso. También, Señor, te entregamos el ayuno que hemos ofrecido estos 15 días de frutas y verduras. Recíbelo, Señor, te lo entregamos. Glorifícate, Señor, y aquellos que diezman o ofrendan, multiplica su semilla en el nombre de Jesús. Y también gracias, Padre, por todos aquellos que se suman a este proyecto con especies o con recursos, con efectivo, con transferencias, Señor. Gracias. Bendíceles, abre los cielos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aplaudan al Señor.